llamo mística, que llamo entrega, ese saber decir yo soy PPC, señor presidente, porque hoy en día eso se escucha en todo el país. Hoy en día hay una legión de hombres y mujeres, señor presidente, en todo el país que no tienen vergüenza de salir por las calles con la frente muy alta diciéndole a todos: yo soy PPC, yo soy PPC. El 18 de diciembre de 1966, un numeroso grupo de fundadores y dirigentes del Partido Demócrata Cristiano, en crisis por graves desviaciones de concepción y línea políticas, decidieron apartarse de él y fundar el Partido Popular Cristiano, con el propósito de reivindicar en su integridad la doctrina demócrata cristiana como orientación sustancial de la acción de gobierno. La acogida al nuevo partido fue espectacular, inscribiéndose ante el jurado electoral con más de 150,000 adhesiones, aprobando su ideario y su plan de gobierno. El PPC crecía ostensiblemente a nivel nacional y se disponía a participar en las elecciones presidenciales de 1969. Sin embargo, se produce un golpe de Estado con la revolución del 3 de octubre de 1968, encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, tomando el poder con la denominación de Gobierno de las Fuerzas Armadas. El último baluarte de la civilidad, como se le denominó entonces a la Municipalidad de Lima, tenía como alcalde a Luis Bedoya Reyes, brillante en su gestión edil, que ya terminaba. La voz de Bedoya era gravitante, como se demostró en la inauguración de la Plaza Castilla, frente al jefe de la dictadura militar, a quien el alcalde Bedoya, con valentía, le exigió el retorno a la democracia. En los años subsiguientes, el PPC, pese a la abolición práctica de la vida política democrática por el gobierno de facto, mantuvo su estructura, sus cuadros directivos y sus comisiones de estudio, lo que en los 12 años que duró la dictadura militar le permitió conservar su vigencia, emitiendo más de medio centenar de comunicados, tanto en lo político, económico y financiero, de crítica severa de aquel proceso de estatización forzosa. En 1978, el nuevo jefe de la dictadura militar, Francisco Morales Bermúdez, convoca a una asamblea constituyente para reformar la Constitución peruana, como condición previa al retorno democrático de acuerdo a una cronología establecida para 1980. En aquellas elecciones, liderado por Luis Bedoya Reyes, el PPC logra 25 representantes y se constituye como la segunda fuerza política más votada a nivel nacional. La presidencia de la Asamblea estaba en juego. A pesar del apoyo ofrecido por los grupos de izquierda para votar por Luis Bedoya Reyes en vez de Aya de la Torre, debido a que la suma de los votos superaban largamente los 37 con los que contaba el APRA, en el PPC pesaron razones de principio y determinaron, sin pacto ni condición alguna, apoyar a Aya de la Torre, quien finalmente fue elegido presidente de dicha asamblea. Una gran lección democrática que el país siempre recuerda. En la nueva Carta Magna, el PPC logra introducir en un 60% la tesis y postulados social cristianos como una amplia concepción de los derechos humanos por Mario Polar, la economía social de mercado sustentada por Ernesto Araiza Grundy y la estructura democrática del Estado concebida por Roberto Ramírez del Villar. El PPC participó en las elecciones de 1980 con un bien elaborado programa de gobierno. Sin embargo,
Los resultados le fueron adversos. El país votó por Fernando Belaúnde, quien no había participado en las elecciones para la constituyente. En el quinquenio 1980-85, el PPC colabora con el gobierno de Belaúnde, principalmente para que la historia política peruana, cercenada por golpes de Estado, no se repitiera. A nivel legislativo, los diputados y senadores del PPC apoyaron a los de Acción Popular, dándoles mayoría en el Senado, donde no la tenían. A nivel ejecutivo, a pedido de Belaúnde, el PPC colabora con dos ministerios, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Industria, Turismo e Integración. Los ministros pepecistas ejecutaron los planes y programas de Acción Popular, mas no los del PPC. Con esa independencia, el PPC se pronunció en diversas oportunidades, criticando la política económica y agraria del gobierno de Acción Popular. El éxito del PPC y la democracia fue que Belaúnde lograra finalizar su periodo y entregara el poder a otro elegido democráticamente. Yo no quiero para ustedes que sean una generación más de jóvenes que están detrás de la palabra y la ilusión. Yo los quiero, muchachos que construyen, que hacen historia, porque la trajinan con su esfuerzo, la viven en sus principios, la realizan en su angustia. No hay primera sin segunda. Primero o segundo en la primera. Bedoya será primero en la segunda. Y un presidente de primera. Para las elecciones presidenciales de 1985, ante el llamado del patricio de la nación, don José Luis Bustamante y Rivero, para conformar una convergencia democrática calificada, el PPC, el movimiento de bases hallistas y un centenar de independientes acuden a dicho llamado a través de la denominada Convergencia Democrática, llevando como fórmula presidencial a Luis Bedoya Reyes, Andrés Tausen y Esteban Roca. El país votó por Alan García, del APRA, como nuevo presidente de la nación. Al contar el nuevo gobierno con sorprendente mayoría en las cámaras de diputados y senadores, el PPC se ubica en la oposición responsable. Pronto los copamientos, las indefiniciones y métodos populistas del nuevo gobierno salieron a relucir y el PPC, mediante pronunciamientos, fijaba posición en lo económico, político y social. En su mensaje a la nación de julio de 1987, Alan García anuncia el proyecto de estatización del sistema bancario y financiero. Congreso, su nacionalización y estatización. Y mientras este proyecto iba debatiéndose en el Congreso, el PPC convoca a un multitudinario mitin contra esta medida. Esta espectacular manifestación, liderada por Luis Bedoya Reyes, fue el gran debut de Lourdes Flores Nano e inició un sinnúmero de manifestaciones de protesta en defensa de las libertades en todo el Perú. Porque no solo es un problema de olvido, sino de engaño. Alan García, como el marido infiel, le saca la vuelta al Perú. Me siento profundamente emocionado porque percibo en esta multitud que viene en una convocatoria plural, más allá de las siglas de mi partido, más allá de la convocatoria personal. Yo siento aquí la voz, la entraña, el alma del Perú. Gracias a ello, y la suma de otras colectividades y movimientos surgidos, no prosperó el controvertido proyecto del Ejecutivo. El PPC se presentó en los procesos municipales de 1980, 83 y 86. En este último, el Ejecutivo interfirió en las elecciones municipales con su famoso caballito de batalla del tren eléctrico y el apoyo a su candidato a la alcaldía, Jorge del Castillo. Para las elecciones municipales del 89 y presidenciales del año 90, el PPC forma parte del FREDEMO, junto a Acción Popular y el Movimiento Libertad.
En el proceso presidencial, el Fredemo, encabezado por Mario Vargas Llosa, llevando como segundo vicepresidente a Ernesto Alaiza Grundy, gana la primera vuelta. Sin embargo, en la segunda vuelta, entre los dos candidatos más votados, con el escandaloso apoyo del APRA y de la izquierda peruana, sale elegido presidente Alberto Fujimori del movimiento Cambio 90. El PPC se ubica nuevamente en la oposición al nuevo gobierno. Yo no te la paso morenita ni de las manitas. Julio del año 1991 fue de extraordinaria performance para el PPC. A pesar de ser minoría en el Congreso, el reconocimiento a dos de sus grandes figuras dio como resultado la elección de presidente de la Cámara de Diputados a su fundador, Roberto Ramírez del Villar, y de presidente de la Cámara de Senadores a Felipe Osterlin Parodi. La gran conducción de las cámaras y la no subordinación al Ejecutivo, sumado a los líos internos en la familia presidencial con relación a ropas donadas, entre otros temas, precipitan a un autogolpe del 5 de abril de 1992. Y Alberto Fujimori cierra el Congreso de la República y rompe el orden constitucional del país. De emergencia, Lourdes Flores convoca en su casa a todos los estamentos democráticos para hacer frente al nuevo Fujimori de perfil autocrático. Ante la presión de los organismos internacionales, en donde la oposición al gobierno estuvo representada por Antero Flores Arauz, en Bahamas, la OEA presiona para que se convoque a un Congreso Constituyente Democrático, CCD. En este proceso eleccionario del CCD, el PPC se consolida como la principal fuerza de oposición al régimen, encabezada por Lourdes Flores Nano. Se dio enseguida batalla en la campaña por el no en el referéndum planteado por el gobierno sobre las reformas constitucionales hechas a la medida de Fujimori. A partir del proceso electoral de 1995, la satanización hacia los partidos políticos por Fujimori y los medios de comunicación copados por el gobierno se acrecienta. Al interior del PPC, en febrero de 1999, se realiza el 7º Congreso Nacional Partidario. Este evento se torna trascendente al hacer entrega el doctor Luis Bedoya Reyes la presidencia del Partido Popular Cristiano al doctor Antero Flores Arauz, consolidándose de esta manera el relevo generacional propiciado por el gran demócrata que es el doctor Luis Bedoya Reyes, fundador que ha dejado la semilla social cristiana en los nuevos surcos del PPC. Luego de la caída de Fujimori en el poder después de 10 años y lograda su reinscripción en el registro electoral, el PPC participa en las elecciones del 2001 mediante la alianza electoral Unidad Nacional, logrando el 25% de la votación nacional bajo el liderazgo de Lourdes Flores Nano como candidata presidencial. En septiembre de 2003, mediante elecciones internas llevadas a cabo en todo el territorio nacional, Lourdes Flores Nano se convierte en la primera presidenta mujer del PPC. La nueva dirigencia emprende una consolidación estructural en todo el Perú, mediante plenarios y convocatorias regionales, debate sobre temas que finalmente formaron parte del nuevo plan de gobierno, camino a las presidenciales 2006.